Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el del capítulo 14, del versículo 22 al versículo 32, que es el final del capítulo, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El único refugio seguro. El único refugio seguro. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículo 22 al 32, capítulo 14 del profeta Isaías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo mismo me he levantado contra Babilonia. Destruiré a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice el Señor. Convertiré a Babilonia en un lugar desolado, tierra de búhos, lleno de pantanos y de ciénegas. Barreré la tierra con la escoba de la destrucción. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. Quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel, los pisotearé en las montañas. Mi pueblo ya no será más esclavo de ellos, ni se doblará ante sus cargas pesadas. Tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Recibí este mensaje en el año que murió el rey Acaz. Ustedes, filisteos, no se alegren de que la vara que los golpeaba se haya roto, de que el rey que los atacaba esté muerto, pues de esa serpiente nacerá otra serpiente aún más venenosa, una serpiente terrible que los destruirá. Alimentaré a los pobres en mis pastos, los necesitados se acostarán en paz. En cuanto a ustedes, los aniquilaré con el hambre y destruiré a los pocos que queden. Giman en las puertas, lloren en las ciudades, paralícense de miedo, filisteos. Un poderoso ejército viene como humo desde el norte, como soldado avanza con prisa, ansioso por pelear. ¿Qué les diremos a los mensajeros de los filisteos? Diles, el Señor edificó a Jerusalén, sus murallas brindarán refugio a su pueblo oprimido. En esta porción que acabamos de leer, el Señor muestra lo que les espera a los que se hacen a sí mismos yugo y carga para el pueblo de Dios. Que quienes son llamados conforme al propósito de Dios se consuelen de que perdurará lo que Dios ha propuesto. El Señor de los ejércitos se ha propuesto romper el yugo del asirio. Su mano está extendida para ejecutar este propósito. ¿Quién tiene el poder para quebrantarle? Con estas dispensaciones de la providencia del Todopoderoso muestra en forma muy convincente que el pecado es odioso a sus ojos. Se dan aquí también seguridad de la destrucción de los filisteos y de su poder por el hambre y la guerra. Ezequías sería más temible para ellos de lo que fue Usías. En lugar de regocijo habrá lamento, porque toda la tierra será destruida. Tal destrucción vendrá sobre el orgulloso y rebelde, porque el Señor fundó Sión para refugio de pobres pecadores que huyen de la ira venidera y confían en su misericordia por medio de Cristo Jesús. Hablemos a todos los que nos rodean de nuestro consuelo y seguridad, y exhortémosle a buscar el mismo refugio y salvación. Así que hay repercusiones en la ciudad. Jehová se encargará de la destrucción de Babilonia, quedará asolada por los asirios. Esta
profecía contra Filistea se pronunció en el año 715 a.C., año en que falleció Acaz, rey de Judá. Filistea, apoyada por Egipto, se rebeló contra Asiria en el año 720 a.C., sin sufrir grandes consecuencias, aunque su intento rebelde fue sofocado. Para el año 713 se sublevó otra vez y en esa ocasión buscó la ayuda de Judá. Este es el escenario en el que se dio esta profecía. El aparente fracaso de Asiria, en el versículo 29, provocó que los filisteos se regocijaran cuando se quedaron sin esta vara opresora, sin este yugo de Asiria en su sublevación del año 720 a.C. Pero debían de cuidarse, porque la culebra, Salmanasar, sería seguido por algo peor, Sargón II. La serpiente voladora, Sennacherib, sería la más malvada de las tres. Filistea fue subyugada por los asirios en el año 711 a.C. Esta falsa seguridad de los filisteos era efímera. El pueblo no debía dejarse engañar por la aparente prosperidad que se dio en el 720 al 711 a.C. Dios mismo se encargaría de su destrucción. Y el fin de Filistea lo vemos en el versículo 31, cuando las tropas asirias, el humo que vendrá del norte será el agente que Jehová usaría para destruir a los filisteos. Antes de llegar a los asirios, los filisteos enviaron mensajeros a Ezequías solicitando su ayuda. El rey muy sabiamente les contestó que su seguridad estaba en el que fundó su ciudad, implicando que si los filisteos aceptaban al Santo de Israel, participarían de la misma protección. A fin de cuentas, el único que puede dar seguridad es el Dios omnipotente. Los judíos de aquel entonces deberían haber captado bien el mensaje. Los aliados no se necesitan, confíen solamente en Jehová, su fundador. Ahora nos encontramos con un pequeño apunte histórico sobre esta primera profecía. Estos versículos están relacionados con el futuro de Asiria y no con el de Babilonia. ¿Por qué incluirlos aquí cuando esta profecía tiene que ver con Babilonia? En vida de Isaías, Asiria invadiría a Judá rodeándola con un gran ejército. Lo vemos en el capítulo 36 al 38. Pero toda Jerusalén y Judá serán testigos de la humillante retirada del ejército asirio, tras perder 185,000 soldados en una sola noche. La verdad de estas palabras proféticas acerca de Asiria subraya la misma certeza de las palabras que Dios le dio a Isaías acerca de Babilonia. Él había dicho que ambas profecías se iban a cumplir y que los habitantes de la ciudad podrían constatar la ejecución de la profecía hecha en cuanto a Asiria, para confirmar que el vaticinio acerca de Babilonia también se iba a cumplir. De hecho, aquí el Señor jura para disipar cualquier duda acerca de esos acontecimientos. Una reflexión más nos debe reconfortar grandemente. La destrucción de Asiria y Babilonia verifican la veracidad de las otras palabras de Isaías, especialmente sus profecías acerca de la venida del Mesías, que también se cumplieron. Cristo nació tal como el profeta lo predijo. El cumplimiento de las profecías de Isaías acerca de Asiria y Babilonia es prueba para sus compatriotas de que todas sus profecías se cumplirán. Estas, a su vez, son una afirmación de que Jesús vendrá por segunda vez a destruir para siempre a todos sus enemigos, que no solo se han opuesto a él, sino que han afligido a su pueblo.
En ese día del juicio final, el remanente fiel se regocijará por siempre en la liberación de Dios. Así que esta segunda profecía sobre Filistea la podemos situar en el año del fallecimiento de Acaz, siendo esta la única de las profecías de esta sección que está fechada, lo cual es importante. El profeta acababa de predecir la destrucción de Asiria. 14 años después de la muerte de Acaz, el ejército asirio marchará al sur y rodeará Jerusalén, pero ante las puertas mismas de la ciudad sufrirá tremendas pérdidas a manos del Todopoderoso. A causa de ello, los filisteos se regocijarán por el infortunio de Asiria, pero Dios les advierte que no lo hagan, porque un juicio todavía mayor vendrá sobre ellos. Durante siglos, Filistea fue constante enemiga de Israel y ocupaba 5 ciudades: Gaza, Ascalón, Asdod, Encrón y Gat. Los filisteos que se establecieron en la franja costera a lo largo del Mediterráneo y al sudoeste de Jerusalén fueron desde el principio un azote para el pueblo judío. Dios llamó a Sansón para librarlos de ellos, y David mató a Goliat, el campeón del ejército filisteo. Aunque hubo ocasiones en las que estuvieron sujetos a Israel, nunca dejaron de ser vecinos agresivos y siempre que les era posible reafirmaban su independencia. Adoraban a Dagón, Astarte y Belcebú. El pueblo de Dios mismo cayó víctima de algunas de sus prácticas idólatras. El Señor anunciaba aquí el juicio sobre los enemigos de su pueblo. El capítulo concluye con la certeza de que el Señor respalda a Sión y que el pueblo de Dios estará seguro en ella. Dios la ha fundado y le ha dado maravillosas y misericordiosas promesas, cuyo cumplimiento nada podrá impedir. Aunque estuviera rodeado y amenazado por el enemigo, puede encontrar refugio y consuelo en Sión. Por supuesto, esta promesa no habla de una ciudad geográfica a los que los escogidos de Dios se retiran buscando protección de los ejércitos del mundo. Sión es la iglesia donde el creyente encuentra refugio en la esperanza del Padre misericordioso y donde está seguro de su poderosa protección. Ni el mismo infierno prevalecerá contra ella. Mateo 16:18. El Salvador nos ha dado su palabra al respecto. Dios mismo jura barrer completamente a Babilonia, no dejando ni a un hijo y nieto. El territorio será invadido por lagunas y las escobas de destrucción del Señor barrerán la ciudad. Este juramento de la ruina de Asiria es más breve, de la cual Babilonia era la provincia principal. Jehová de los ejércitos juró destruir totalmente al asirio. De este modo, Isaías ofrece a Israel nueva seguridad en cuanto a la suerte de su enemigo actual. Será en mi tierra y en mis montes, las montañas de Palestina, donde Asiria encontrará su ruina. La carga de la opresión asiria será levantada de las espaldas del pueblo de Dios. La mano extendida del Señor asegura el resultado que nadie podrá impedir. Acerca de la profecía a Filistea, está dirigido a Palestina. Filistea, el nombre Palestina, viene de Filistina. Está fechado en el año que murió el rey Acaz y advierte contra el falso orgullo. Es difícil determinar las fechas de este periodo de la cronología del Antiguo Testamento, y para la muerte de Acaz las fechas varían entre 727 y 716 a.C. El trasfondo histórico de esta porción la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 18 al 27. Hay en esta porción
una advertencia. Isaías le recuerda a los filisteos que aunque la vara de su castigo, el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, se ha quedado en la muerte, su regocijo y su invasión de Judá son prematuros. Los sucesores de aquel opresor serán peores que él. De la raíz de la culebra saldrá algo más ponzoñoso. Sargón fue peor que Tiglat-Pileser, y Sennacherib en su ataque fue como la serpiente voladora del desierto. Se le dice a Filistea que los primogénitos de los pobres, en el versículo 30 de Judá, ellos que han heredado una doble porción de pobreza, hallarán alimento y refugio, pero la raíz y lo que quedare de Filistea morirán de hambre y espada. Así que hay un avance del terror. Los agudos lamentos llenan la ciudad y su puerta, el gobierno. Hacia el norte se ve el humo de las ciudades en llamas y las señales del humo para una nueva reunión, para otro ataque. No quedará uno solo, porque no habrán rezagados en el enemigo. La ciudad filistea de Asdod sería la puerta de entrada de un ejército invasor que se acercaría desde el norte a lo largo del camino costero, a lo largo del camino troncal costero, atravesando la llanura de Sarón hacia la franja de Gaza. Así que el único refugio seguro que Isaías presenta, gracias a que Isaías parece estar meditando su respuesta a una embajada de los filisteos que averigua sobre la suerte que han de correr, su respuesta es que aún los afligidos de su pueblo lo pasarán mejor que Filistea. El Señor ha fundado Sión y está firme bajo su protección. En ella hallarán refugio los afligidos. La destrucción de Babilonia por asirias era segura. Jehová de los ejércitos afirmó que Babilonia sería destruida y devastada por asirias. La ciudad de Babilonia será un lugar desolado que servirá como posesión de erizos. De hecho, Sennacherib describió a Babilonia con palabras similares después de destruirla. Esa destrucción y no la captura que realizaron los medos en el año 539 a.C. es la que probablemente se refiere aquí, porque el último ataque no arrasó con la ciudad. La derrota de Asiria. Parece preferible que se vea esta profecía como iniciada en el capítulo 13. Aunque el Señor usaría el imperio asirio para sus propósitos, al final lo juzgaría duramente. El plan de Asiria para destruir a Jerusalén fracasó, pero los planes de Dios se cumplirán sin falta alguna. Él aplastaría a los asirios en su tierra y en sus montes. Esto probablemente se refiere a la gran matanza que sufrió el ejército asirio cuando sitió a Jerusalén. Debido al control soberano que Dios tiene sobre todas las naciones, nada puede frustrar sus planes ni detener su mano. Es por ello que el único refugio seguro lo encontramos en Dios. Vemos los juicios que Dios manda sobre las naciones. Asiria sería quebrantada en la tierra santa. En esta profecía, la visión profética se vuelve al peligro más inmediato de la invasión de Asiria y promete la destrucción de su ejército en Palestina. La ciudad imperial ha de ser demolida y abandonada. Base
va a ser el patrimonio, la posesión perpetua de Ericio. Podrían tratarse de alacranes o aves de mal agüero, y en pantanos, agua estancada, maloliente, donde la ciénaga cultiva miasmas e insectos malignos. Asiria será como lo he pensado, y se realizará como lo he decidido, para quebrantar al asirio en mi tierra. Asiria no lo imaginará así, ni su corazón lo pensará de esta manera. Más bien, la intención de su corazón será destruir y exterminar no pocas naciones. Un elemento prominente de esta profecía es la referencia a la derrota de los asirios en el territorio de Israel. Es paralelo a las palabras: pero he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, él cortará con hierro la espesura de su bosque, pues esto, según el capítulo 10, versículo 32, ocurrirá ante la vista del monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Filistea había acarreado muchos problemas sobre la tierra de Jerusalén. Las profecías contra esta ciudad se debían a los persistentes ataques que los habitantes de Judá recibían de estos. Las fuerzas asirias dirigidas por Tiglat-Pileser saquearon muchas de sus ciudades: Sargón, Sennacherib. Además, Moab ayudó a Nabucodonosor contra Judá. En el año 582, este rey devastó el territorio moabita, habiendo quedado desde esa fecha la tierra completamente devastada y desolada. Los descubrimientos arqueológicos dan testimonio de esa antigua prosperidad. Pero, ¿qué había sucedido? ¿Qué había sucedido en Judá hacia finales del reinado de Acaz, es decir, hacia el año 715? Había ocurrido un intenso proceso de desintegración del firme control que Judá tenía sobre sus territorios fronterizos en los días del rey Usías. Uno de los pueblos limítrofes que atizó su hostilidad contra Judea eran los filisteos hacia el sudoeste. Los filisteos se libraron de la sujeción a Judá y comenzaron a provocarla atacando sus aldeas más pobres e indefensas. Ellos cometieron una serie de abusos que al parecer quedaron impunes debido a la impotencia de Judá para reaccionar. Esta culebra del versículo 29 es una alusión sarcástica al rey Acaz, y la víbora que es alusión a Ezequías, su sucesor. Pero ¿cuál sería la serpiente voladora? Las imágenes apuntan a un increíble resurgimiento futuro de Judá, convertida de una culebra que puede ser pisoteada en un dragón que aterrará a los filisteos. Sin embargo, el profeta no relaciona la serpiente voladora con la ruina inmediata de los filisteos, pues ésta vendrá no de Judá ni de su casa real, sino del norte. Estas palabras se refieren a los ejércitos de Asiria, dirigidos por Sargón, para quien la ruina de las ciudades de los filisteos constituyó su principal objetivo. Los mensajeros de las naciones, en el versículo 32, serían los mensajeros que Sennacherib años después envió desde Laquis a Jerusalén, tras de castigar severamente a la ciudad filistea de Crón y someter por completo la región de los filisteos. ¿Qué le respondería a esos mensajeros el rey de Asiria? Que Jehová ha cimentado a Sión, y que en ella se refugiarán los afligidos de su pueblo. En otras palabras, mientras que Jehová exterminaría a los sobrevivientes de los filisteos, cimentaría a Sión. Si la interpretación que hemos dado a la expresión los mensajeros de las naciones es correcta, es posible que esta profecía
tenga elementos editoriales de los días del rey Ezequías. Esta porción nos ha dejado así una lección bastante sencilla. Hay juicio sobre los enemigos de Dios. Hay juicio sobre los que oprimen a su pueblo. Hay juicio sobre aquellos que levantan su mano sobre los que están bajo el cuidado de Dios. La respuesta de Dios fue triple. En primer lugar, que aún habrían de esperar peores cosas de Asiria. En segundo lugar, Filistea es un pueblo condenado. Y en tercer lugar, el verdadero bienestar viene solo de Dios. Ese es el mensaje constante de Isaías. Confianza, no intriga. Confianza, no desaliento. Finalmente, dice Jehová, quebrantaré a este pueblo. Esta profecía se cumplió como lo predijo Isaías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, y en el capítulo 37 del libro de Isaías vemos el cumplimiento. Isaías recibió este mensaje de Dios en el año 715, el año en que murió el rey Acaz de Judá. La vara del Quetería no fue Acaz, sino Salmanasar. El humo que vendrá del norte se refiere a los soldados de Salmanasar de Asiria. Así Dios ejecutó sus juicios. Así Dios mandó este mensaje de aliento, de confianza, en que el único refugio seguro es Dios mismo. Nosotros mismos también busquemos refugio seguro en Dios. Busquemos de Dios su cuidado, busquemos de Dios su protección, busquemos de Dios su mano que nos sostenga, porque Él jamás nos la quitará, nunca nos la negará y jamás la quitará de nosotros, jamás nos soltará. Oremos y estemos confiados en Dios, estemos dispuestos a depositar nuestra confianza en Dios, que es el único refugio seguro. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites despertar, que nos permites ver tu cuidado, Padre. Gracias por tu protección, por tu amor y por la seguridad que nos das. Porque eres un refugio seguro, Señor, en donde descansar nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor, y en quien buscamos, Señor, dirección y cuidado. Padre bendito, gracias, porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias, Padre, porque hasta aquí tu mano protectora nos ha cuidado. Y porque hoy, Señor, nos permites vivir confiados en ti. Padre bendito, Señor, sé con nosotros a lo largo del día. Permite que en este día de adoración y alabanza, Señor, todas nuestras acciones, nuestras palabras, sean enfocadas a alabar tu bendito nombre. Padre bendito, gracias de todo ello. Todo lo dejamos en tus manos, todo lo rogamos a ti y lo clamamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.